Saludamos con muchísimo gusto a don Alfonso Bermúdez, él es representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado y ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo está? Bien, 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 gracias. Agradecido por la invitación. Siempre es importante este tipo de espacios para hablar de frente con la ciudadanía y sobre todo resolver las dudas e inquietudes que siempre se presentan. La verdad es que sí tenemos bastantes inquietudes aquí en alcance, en los criticones, porque empieza el año, empieza con un tema muy fuerte, muy candente. Por primera vez en todo el país, en la historia democrática de México, se realiza un proceso de participación, de democracia participativa, este proceso de la revocación de mandato. ¿Qué es lo que significa esto desde el punto de vista de Morena? Sí, mira, para nuestro partido y sobre todo para nuestro presidente, es muy importante este tipo de procesos porque, como bien señalas, por primera vez en la historia se pone de frente a la ciudadanía la posibilidad histórica de que ante un mal mandato de gobierno sea la propia ciudadanía la que pueda decidir el destino de esa dirigencia nacional, en este caso la presidencia, recordando que esta figura también ya está legislada a nivel estatal, por ejemplo, y que también podría hacerse un ejercicio, en su caso, similar si la ciudadanía lo decidiera, ¿no? Para nosotros esa es la trascendencia. El presidente ha sido siempre muy claro, ha señalado que el pueblo quita y el pueblo pone. Y creo que será un ejercicio muy importante porque de cara a la ciudadanía es la misma que decidió que ese 1 de junio del 2018 se obtuviera un triunfo contundente, quien deberá o ratificarlo o revocarlo según el mandato ciudadano. Ahora, lo que estamos viviendo es un proceso que va por diferentes pasos. Lo primero que debe acontecer es recabar firmas, recabar apoyos ciudadanos para que la gente le pida al Instituto Nacional Electoral que realice este proceso de decidir si el presidente debe mantenerse en el cargo o no. ¿Esto es cierto? Sí, es correcto. Este proceso democrático, estas mesas, ¿no? Estos comités ¿cuándo se va a llevar a cabo? Sí, mira, entramos en la primera parte del proceso donde la ciudadanía hizo el mecanismo de la recolección de firmas. La ley es muy clara, establece el 3% del listado nominal. Estamos hablando de una cifra importante porque estamos hablando de cerca de 2.758.000 firmas. Son las que se tienen. Y la segunda característica es que las firmas deben alcanzar el 3% en al menos 17 entidades federativas. Créeme que va bien el proceso. Esta es la primera etapa. El INE tiene hasta el día 3 de febrero para poder calificar las firmas, vamos a llamarlo de ese modo, revisarlas, validarlas, porque de acuerdo a la ley… Contrastarlo con la lista nominal. Es correcto. Verificar las firmas, la lista nominal, las claves del lector, el OCR, que es lo que viene en la parte de atrás de las credenciales, para que una vez si se cumplimentan los requisitos, pues pueda lanzar la convocatoria que la propia ley establece, que es el día 4 de febrero, cuando debe de estar lanzando la convocatoria para finalmente poder realizar la consulta el 10 de abril. Ahora, al último corte, que es el 4 de enero, el día de ayer, a las 22 horas, ¿cuántas firmas ha logrado incorporar el Estado de Puebla? ¿Tiene el dato? Veo que por aquí lo trae. Sí, en Puebla estamos en un margen realmente bajo, el 14.45%, pero sí es muy importante precisar que la gran mayoría de las firmas fueron entregadas en formatos físicos, que es donde se está haciendo la revisión minuciosa y sobre todo grande. A nosotros como partido no nos causa ninguna alerta, no nos alarma, no nos estresa, no nos agobia, porque dentro de nuestras cifras de las que hemos podido estar recabando, se ingresaron más de 500,000 firmas para el Estado. Puebla capital, Puebla Estado. Más de 500,000 firmas. Tomando en cuenta los datos, ¿cuál es el estado que más firmas ha aportado? Ciudad de México. ¿Y de ahí cuál sigue? Ciudad de México y Tabasco, la casa. Okay. De hecho, déjame decirte que vamos bien, vamos bien porque ya se cumplió con la meta en 2 estados, es decir, vamos por 5 nada más. Ya la meta va al 60%, es decir, va muy interesante. Hay por ahí otro estado, me parece que es Quintana Roo,
que ya está en el 96%, por lo Así que es. en breve estará saliendo. También. Y lo más importante aquí es señalar que solo se ha revisado el 33.60% de las firmas. Todavía falta un mes. Falta un mes y falta el 66%, Todavía tienen dentro chamba de la las gente cuales del INE. deben de estar las firmas que corresponden al Estado de Puebla. Te pongo un ejemplo. Si solo vamos el 14%, entonces, ¿dónde están las firmas? Te voy a poner un ejemplo que es muy claro, porque él lo ha publicitado, es un buen amigo mío, Eric Cotoñeto. A través de un movimiento ciudadano que generó por ahí alguna estructura, él ya tiene los recibos oficiales en los cuales él pudo ingresar 151,000 formatos. Es decir, más de la meta. Claro. Sí. Tenemos referencia, por ejemplo, porque así lo han indicado en sus redes sociales, que el compañero Gabriel Biestro ingresó más de, me parece que 25,000 firmas. Que el compañero Mario Bracamonte me parece que ingresó alrededor de 20,000 firmas. Bueno, espérame, me estás hablando de personajes que han estado en la vida pública. ¿Es correcto? Dejaron de estarlo, pero no Pero significa... nunca dejaron la pero vida no significa partidista. que dejaron de trabajar. Es Dejaron que los es correcto. reflectores. Es correcto, y estamos hablando de cerca de Regresaron al 190,000 movimiento, ¿no? firmas. Claro. Y las otras 300, no sé si tengan conocimiento, pero a nivel nacional se creó un movimiento que se llama Que Siga la Democracia, que es una asociación civil debidamente constituida, dirigida por la compañera Gabriela Jiménez allá en la Ciudad de México, en el cual se hizo una aportación valiosísima. He de decirte que en realidad estamos hablando de que se cumplieron con casi 11 millones de firmas. Y es por eso la demora del instituto, porque de esos 11 millones de firmas, 9,700,000 firmas son en formatos físicos. Y entonces debemos estar conscientes también, en descargo del INE, lo que implica revisar 9,700,000, En lo que corresponde, porque que también hemos equivalen visto... 3,291 cajas. Para el Estado de Puebla, lo que estamos viendo es que le corresponden ese 3% que se requiere para que se realice la revocación de mandato, son 139,555 firmas, apoyos. Que con los datos que nos acabas de mencionar, que hicieron parte de integrantes del movimiento. Sí, te ya doy están del otro esos lado. datos que son los que tenemos claros, porque así lo han expresado y han extendido sus recibos en las redes sociales, porque déjame decirte que la fuerza del movimiento inclusive va más allá. Claro. Te recuerdo que no hay actividad partidista en este proceso, es decir, la dirigencia como tal no participó en el proceso para recabar las firmas de apoyo para la consulta de la revocación. No participa activamente o de Es frente. correcto, pero la Pero es militancia... una propuesta del observador. Sí, y la militancia estuvo completamente conectada. Te puedo decir y asegurar, porque he tenido contacto con muchos de ellos, que los grandes referentes del partido, las bases que son las que históricamente nos han sostenido, estuvieron en una labor incansable de recabar firmas. A lo mejor no estamos hablando de esas cantidades estratosféricas, pero sí te puedo decir que habrá compañeros que solitos pudieron recabar 5, 6, 7,000 firmas solitos. ¿Por qué? Por todo el trabajo que ya tienen en sus distritos, en sus municipios. Ahora, Alfonso, esto es un proceso histórico porque no solamente significa estar a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador. Es un proceso histórico que se va a hacer por primera vez en nuestro país, que demanda la participación de los ciudadanos, en que nosotros los ciudadanos podemos decidir si el presidente en turno, porque esto ya es una ley, sigue en funciones o no, justamente a la mitad de su mandato. Ahora, ¿qué es lo que sigue desde el lado de Morena? ¿Qué es lo que sigue? Y en el proceso del Instituto Nacional Electoral en Puebla, ¿qué es lo que está siguiendo? Sí, mira, aquí el tema, por ejemplo, es esperar que se terminen las firmas, máximo el 3 de febrero, el 4 saldrá la convocatoria y de acuerdo a la ley cambia radicalmente el giro, porque ahí sí tenemos participación los partidos políticos. Es decir, vamos a llamarlo de algún modo, entramos en un proceso de campaña, literalmente para promover la revocación del mandato. Para nosotros como partido se ha discutido mucho, efectivamente el término oficial es revocación del mandato, pero nosotros siempre hemos considerado
que es la revocación del mandato que dará como resultado la ratificación del mandato, ¿no? Y es ahí donde se ha discutido mucho el tema, aunque constitucionalmente está revocación. Entraremos en un proceso de campaña. El INE tendrá que realizar el mismo proceso, en donde estaremos muy vigilantes para la selección de las mesas directivas de casillas, como las elecciones constitucionales, es decir, los ciudadanos insaculados, la instalación de las casillas, y también, porque así lo prevé la ley, los partidos políticos tendremos la oportunidad de establecer nuestros representantes de casillas, que es donde también tendremos que estar trabajando como partido, para garantizar que en todas las casillas tengamos nuestro representante, mismo derecho al que tienen acceso todos los partidos, y con ello verificar que la jornada sea limpia, transparente y sobre todo que sea un ejercicio democrático sano. Tomando en cuenta todo este proceso que, como bien lo dices, va a tener que incluir a todos los partidos, ¿hay una proyección económica de cuánto necesitaría el proceso para que se cumpla a cabalidad? ¿O todavía no hay una cifra estimada de lo que se necesitaría para poder realizar una elección de este tipo? El propio INE pues ya ha establecido que se necesitan cerca de 3.500 millones de pesos, y esa es la discusión en la que estamos enfrascados, ¿no? Nosotros hemos venido sosteniendo que el INE tiene que hacer esfuerzos importantes para que con los más de 10,000 millones de pesos que recibe de presupuesto pueda solventar este proceso, ¿no? Evidentemente sí se generan gastos, pero es la discusión inclusive que ya llegó a la Corte, y que en su momento la propia Corte ya dijo va de regreso, porque es un tema, tú acabas de dar con la palabra clave hace ratito, es un tema constitucional, es decir, no está sujeto a discusión. Mira, yo traigo por aquí un dato que nos permite ver por qué nosotros consideramos que el INE sí tiene que hacer un esfuerzo. De los 13,748 millones son los que recibe de presupuesto ya aprobado para este año. Y de esos, 9,402, o sea, prácticamente el 60%, son servicios personales, es decir, salarios. Y ahí es donde nosotros estamos considerando que debe de haber esfuerzo, porque los 13,000 millones de pesos están en 9,402, e inclusive traemos 442 millones en viáticos, 259 millones en otros servicios. Y un ejercicio bien interesante es que estamos señalando que hay 1,520 millones en rentas, arrendamientos de edificios, y que hay 3,330 millones que alcanzarían perfectamente para este proceso, para el sistema de gratificaciones, pagos sociales, apoyos económicos, y es ahí donde nosotros estamos solicitando que el INE haga el esfuerzo, que se haga esa reorientación del gasto. que se reoriente el gasto, y creemos que existen condiciones para generar. Lo que bajo ninguna circunstancia podemos permitir es que sea como en el proceso anterior de la consulta popular, porque debemos de privilegiar la participación ciudadana, y evidentemente el número de casillas que deberá instalarse no puede ser menor a las del proceso del 2021. Claro. Bueno, pues ahí tarea importante, y que además esperemos que en este mes que queda de recabar y confirmar, cotejar estas firmas, y que cuando ya salgan la participación activa de los partidos políticos, pues es ahí donde vamos a ver, ahora sí que de qué cuero sale más correa. La operación se verá. Si la oposición pone sobre la mesa esta revocación de mandato, aún que sí se revoque, o el partido en el poder, en este caso Morena, junto con el PT y Verde Ecologista, que se han sumado a esta coalición de Juntos Haremos Historia, pues se van por la ratificación. Entonces también sería interesante conocer. Sí, la verdad es que va a ser interesante, llama la atención. Yo diría, vamos a llamarlo el desdén con el que iniciaron este proceso. Te comento que el pasado día 3 de enero, hace unos días, se instaló ya oficialmente el Consejo Local en Puebla del INE, en el cual únicamente estuvimos presentes, independientemente de los 7 consejeros que conforman el instituto y el secretario ejecutivo,
Solo estuvimos presentes el Partido del Trabajo y nosotros, Morena. Es decir, las demás representaciones todavía ni siquiera acreditan representante para este proceso. Y eso nos da más o menos la idea de por dónde viene su interés, ¿no? Nulo. Quiero ver que no acrediten representantes si estuviéramos en un proceso de elecciones constitucionales. Es imposible. Eso en el INE, en el IE, pues viene el proceso electoral extraordinario. Sí, de hecho, el día 3 también ya inició el proceso extraordinario oficialmente, Así es. en donde ya arrancamos de cara a la jornada que será en un proceso, pues la verdad es que express. Estamos hablando de términos muy cortos. Registro de candidaturas tendremos 3 días. Campañas electorales serán 15 días para estar listos el 6 de marzo. La verdad es que va a ser un proceso complicado porque todos los términos están muy compactos, pero así ya está la convocatoria para que en mayo puedan entrar en funciones las nuevas autoridades electas. Alfonso, ¿algo más que gustes decirnos? No, nada más agradecer la invitación. Siempre es importante hablar de estos temas. Recalcar que este es un ejercicio ciudadano que para nosotros toma trascendencia porque puede ser un parteaguas para la vida democrática del país. Hoy estamos en esta condición, no sabemos en cuál estemos en el próximo sexenio, en los que siguen, y habría que hacer una reflexión de cuántos, si hubiese existido la revocación de mandato de hace 30, 40 años, cuántos presidentes hubieran terminado su periodo, claro, ¿no? O sea, por eso es la trascendencia de este proceso. Nosotros estamos seguros que el presidente ha generado las condiciones para ser ratificado. Habrá que esperar el voto de la ciudadanía decide, pero también hay que verlo como un ejercicio hacia el futuro. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alfonso. No, al contrario, las veces que Daremos sean mucho necesarios, seguimiento. estamos a la orden. Daremos mucho seguimiento a las actividades del Instituto Electoral del Estado, del INE y las representaciones de todos los partidos. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Tu asistencia aquí en Los Criticones.